Pedagogía crítica hacia una educación matemática crítica en educación básica primaria y secundaria. El presente video es elaborado para la asignatura de Ecologías del Saber y Pedagogías otras de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Es elaborado por la estudiante Inirya Adriana González Garzón. Con el presente video pretendo hacer una pequeña mirada de lo que ha sido la enseñanza tradicional de las matemáticas en la escuela y cómo esta de alguna manera ha afectado el aprendizaje de nuestros estudiantes en la educación básica, primaria y secundaria. Seguido de eso, presentaré cuáles son las consideraciones que desde la pedagogía crítica se han venido adjudicando a algo que se conoce como educación matemática crítica y cuáles son los aportes que ella hacen para generar un nuevo aprendizaje de las matemáticas. Para finalizar, voy a presentar 3 propuestas que he realizado con mis estudiantes a lo largo de mis prácticas que de alguna manera han logrado generar un aprendizaje diferente de las matemáticas. Lo que aleja a los estudiantes de la matemática no es ella misma en sí, sino la forma como ésta se les presenta, la falta de interacción entre el mundo real y los contenidos orientados en el aula. Ellos se desestimulan cuando descubren que la matemática que se enseña en la escuela no se relaciona con la vida cotidiana. De Amore, 2008. Según Valero, la clase de matemáticas ha sido históricamente la que mayor exclusión ha generado, pues en esta área del saber son pocos los que consiguen un aprendizaje exitoso. En perspectivas como la tradicional o la conductista, se adjudica tal situación al nivel de abstracción que requiere el estudio de las mismas, al poco interés que tienen los estudiantes y a la falta capacidad de los mismos para comprender los postulados y las diversas características de los objetos matemáticos a estudiar. Por su parte, Merino se refiere al método tradicional de matemáticas como un método cerrado, que se basa en las cifras, por lo que las operaciones se realizan de manera mecánica y el niño no entiende realmente los conceptos y lo que está aplicando. Las características que presenta el método tradicional de la enseñanza de las matemáticas son: es un método acumulativo y los contenidos se dan de manera fragmentada. Se enseña a calcular por medio de los algoritmos tradicionales, empleando técnicas de asociación que consisten en repetir una y otra vez rutinas de aprendizaje matemático que más tarde los alumnos apenas llegarán a utilizar. Es memorístico, no tiene relación con la vida diaria. El eje central del aprendizaje es el libro o el cuadernillo de actividades. Se evalúan únicamente resultados, respuestas correctas o respuestas incorrectas. Todo esto lleva a que sea una asignatura excluyente y que sea una de las asignaturas que menos gusta en el ámbito escolar y la que más difícil resulta para los estudiantes. Concepciones y prácticas que afectan la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. La matemática como un conjunto de procedimientos. Según Ernest, esta concepción corresponde con una visión instrumentalista de la matemática, es decir, se entiende a la matemática como un conjunto de resultados, en la cual se hallan reglas, procedimientos y herramientas sin una vinculación teórica ni práctica determinada. La matemática se aprende con la práctica constante. Una vez aprendido el procedimiento, la única forma o la mejor forma de consolidar el aprendizaje es resolviendo una serie de ejercicios a través de una enseñanza repetitiva y memorística. La práctica constante de ejercicios, el uso de palabras claves, entre otros. La dificultad de las tareas está principalmente determinada por lo complejo del procedimiento matemático involucrado y no por las habilidades que demanda del estudiante para la resolución de dicha tarea. No se proponen preguntas que promuevan la problematización, la reflexión y la discusión, sino por el contrario, se nota una preocupación por lograr que los estudiantes sigan los procedimientos enseñados. Los contenidos trabajados en las clases de matemática no son desarrollados a partir de situaciones cercanas al estudiante. No se identifica la matemática como algo presente en situaciones de la realidad, ni tampoco se fomenta en los estudiantes la identificación de las relaciones matemáticas relevantes en distintos aspectos de la vida. Se
tienen a docentes que en el aula se muestran más como instructores que como facilitadores del aprendizaje, ya que adoptan un estilo directivo para transmitir los métodos y procedimientos que los estudiantes deben aprender. Hacia una educación matemática crítica. Desde esta perspectiva pedagógica, la matemática es mucho más que cálculos y fórmulas. Es un lenguaje universal que nos permite analizar, comprender y resolver problemas en diferentes disciplinas y situaciones de la vida cotidiana. Trabajar el pensamiento crítico en matemáticas permitirá que los estudiantes desarrollen habilidades que van más allá de las aulas y de los libros de texto. La didáctica de la matemática ha demostrado que estas son accesibles y aún agradables si su enseñanza se hace mediante una adecuada orientación, que implique una permanente interacción entre el maestro y sus estudiantes, y entre estos y el entorno. Abordar el trabajo matemático a partir del enfoque de perspectivas múltiples en la resolución de problemas, con la posibilidad de utilizar una diversidad de representaciones, como pueden ser concretas, pictóricas o simbólicas. Además, los procedimientos y o estrategias de resolución para abordar una misma situación problemática genera la necesidad de que los estudiantes desarrollen formas matemáticas de pensamiento como la base para resolver problemas matemáticos que pudiesen afrontar en la vida real, así como en las matemáticas o en otras disciplinas. Trabajar desde la perspectiva de la educación matemática crítica implica que se deben tener unas nuevas concepciones frente a la matemática, frente al rol del estudiante y frente al rol del docente. Entre estas encontramos, en relación con el saber, hay que reconocer que además del pensamiento matemático occidental generado históricamente desde Grecia, existen otro tipo de pensamientos matemáticos en el mundo. También hay que ser consciente de la existencia de actividades matemáticas transculturales, como por ejemplo contar, medir, diseñar, localizar, entre otras, y que estos están conectados con los conocimientos básicos de diferentes contextos y que se pueden relacionar con los lineamientos curriculares de matemáticas. Es importante acrecentar el saber matemático, incorporar los saberes extraescolares al aula y los saberes previos de los estudiantes y reflexionar con ellos sobre estos. En relación con el rol del estudiante, este implica que debe reconocer y valorar la multiculturalidad en las matemáticas y que sea respetuoso de la diversidad de pensamientos matemáticos que se dan, que adquiera valores democráticos y respeto por las ideas matemáticas del otro, que valore el conocimiento extraescolar, en muchos casos oral, de los adultos mayores, que encuentre un mayor vínculo de las matemáticas con la vida cotidiana. En relación con el docente, implica que debe fortalecer la idea de maestro investigador, un maestro que en su práctica docente sea sensible a las problemáticas presentadas en el aula y que pueda sistematizar, analizar y generar discusiones con sus grupos de colegas a la luz de marcos teóricos de la educación matemática que se requiera. En relación con la práctica docente, implica que este debe fortalecer la idea del maestro investigador, un maestro que en su práctica sea sensible a las problemáticas presentadas en el aula y que a partir de la sistematización, análisis y la discusión de estas situaciones con un grupo de colegas y a la luz de marcos teóricos, plantee soluciones y las socialice en diferentes encuentros. Trabajar por proyectos que se ocupen de la relación existente entre las matemáticas y la sociedad. Pero esto no debe ser un compromiso solo del maestro, sino una postura metodológica del área de matemáticas en la institución. Diseñar situaciones problemáticas tomando en cuenta aspectos sociales y culturales del entorno. Diseñar material didáctico contextualizado, escribir textos escolares que incorporen los resultados de la investigación de aspectos socioculturales de la educación matemática, que piense y actúe como orientador y facilitador del aprendizaje del pensamiento matemático, que escuche con atención los argumentos de los estudiantes y que genere alternativas de acción para la resolución del problema. Dentro de las propuestas que yo he venido desarrollando en mis prácticas con los estudiantes, he desarrollado las siguientes. El Festival de Cometas se realiza cada año en el mes de agosto
en donde los estudiantes, aplicando conocimientos de geometría, pueden realizar la construcción de la cometa como un trabajo colaborativo, y finalmente se hace una salida al parque en donde los estudiantes pues, van a elevar las cometas que ellos mismos construyeron. El otro proyecto que he trabajado se llama Matemáticas Recreativas, y es que a partir de material concreto y del juego los estudiantes aprenden matemáticas de una manera diferente. Se aplica en las clases, y como tal también se tiene un día que se llama el Día de las Matemáticas, en donde toda la institución ese día desarrollan actividades en torno a solo matemáticas de tipo lúdico. Finalmente están las Olimpiadas Matemáticas, que se desarrollan también una vez al año y donde se invitan a diferentes instituciones de la localidad para que participen en este encuentro de saberes matemáticos. Este es un encuentro que se realiza una vez al año, en donde se invitan a diferentes instituciones de la localidad donde se encuentra ubicado el colegio. Asisten aproximadamente 20 colegios que llevan aproximadamente 15 estudiantes como representantes. Allí los estudiantes presentan diferentes pruebas, tanto escritas como la de la ruleta, como carreras de observación, como diferentes circuitos de juegos matemáticos, y en donde al final de la actividad se les da algún tipo de condecoración o premiación a los estudiantes por haber participado en este encuentro de saberes matemáticos. Bueno, ya para finalizar, solo me queda decir que como docentes es muy importante que constantemente estemos reflexionando y analizando nuestras prácticas, que tratemos de innovar a diario y no caer en ese método tradicional que, si bien nos mantiene en una zona de confort como docentes, genera bastantes obstáculos a nivel de aprendizaje para los niños. Entonces es importante que prioricemos siempre este pensamiento crítico en los niños y también en nosotros como docentes, para no terminar generando aburrimiento y desidia por el quehacer académico. Muchísimas gracias.